te quería comentar que además de las enfermedades que hemos comentado, que algunas son degenerativas por trauma o por genética, ¿vale? Luego está también toda la colección de enfermedades que están asociadas a un exceso de conectividad, a una falta de conectividad en el cerebro, que están bien caracterizadas a nivel de estructura que falla, porque claro, tener demasiadas conexiones, aunque a la gente le parezca extraño, puede ser demasiado malo, porque estás conectando demasiado partes del cerebro que igual no deberían conectarse tanto. ¿Me sigues? ¿Vale? ¿Tendrías algún ejemplo de alguna enfermedad? O por Bueno, ejemplo... sí, quizá las famosas, quizás son síndrome de Down y autismo, ¿vale? Que obviamente son muy diferentes, ¿vale? Pero que llevan, y está bien documentado, a una estructura de la red diferente de la que debería ser, ¿vale? Con un exceso de conexiones, típicamente, Exceso de conexiones. ¿vale? Y entonces eso hace de que la información no se propague de la manera correcta, ¿vale? Circuitos cognitivos que deberían ser más o menos, no independientes, pero comunicarse ligeramente poco, ahora se hablan demasiado, ¿vale? Este tipo de problemas. Y Pero ya te digo, se hablan de muchas instancias, ¿eh? Para sí, ponerlo sí, fácil, ¿eh? siempre, Pero sí. son enfermedades que a nivel genético, que se ha entendido bien a nivel estructural que está fallando, y se intenta mucho intentar entender cómo ese fallo estructural se traslada a fallo cognitivo, ¿no? Es decir, a cómo trabaja la persona, digamos. ¿Vale? Una hipótesis que se me acaba de ocurrir, ¿vale? Yo no sé si esto no tiene nada que ver, pero justamente que acabas de comentar, evidentemente con sus diferencias, por ejemplo el autismo que tiene que ver con una hiperconexión, ¿no? Una conexión extrema bueno, extrema, más de lo normal, de las neuronas. Por ejemplo, gente que tiene altas capacidades. Ya es diferente. O Bueno, sea, entiendo que además sea sí. diferente, pero puede haber una conexión porque se Es, dice mucho, yo no sé si esto es real o no, que hay mucha gente que es autista, pero también tiene como altas capacidades sí. y porque conectan cosas... es que lo que estoy diciendo ahora es lo que se me Sí, está... pero es un tema muy delicado. Es muy, muy delicado, pero tienes razón que sí, han habido grandes genios en la humanidad, ¿vale? Que se creía que tenían autismo o alguna cosa así, ¿vale? Pero es verdad que incluso en la vida diaria hay personas autistas que son grandes genios matemáticos y cosas así, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Pero no hay una relación directa, ¿eh? Siempre puedes encontrar algún contraejemplo. Sí. ¿Vale? Pero y es peligroso porque justamente lo digo porque mucha gente a veces también juega con esto de simplificar demasiado. Correlación, ¿no? Exacto, buscar correlación donde correlación no es causalidad, este tipo de cosas, ¿vale? Hay que ir con muchísimo cuidado de que, por ejemplo, por desgracia, ¿no? Hay mucha porquería de que si los dos padres son científicos, el niño será autista. Hay cosas así, ¿eh? ¿En serio? Apareció, sí, sí, sí. Hubo mucha crítica y digamos, mucha lucha para intentar eliminar la pseudociencia, digamos, en este sentido, ¿no? Que si yo, porque he visto que por ahí que dos parejas de científicos tienen un niño autista. Bueno, ya, pero ¿cuántas parejas de científicos no tienen niño autista, por ejemplo? ¿Has mirado el control Claro. correcto? ¿Has mirado la estadística en gran masa? Y por eso yo he ido a congresos donde la gente presenta lo que se llama ciencia porquería, ¿no? Que es esto, ¿no? Que tengo pocos datos, he hecho una investigación muy reducida, yo tengo mi teoría por Y la razón que selecciona lo que sea vaya a y favor de su exacto, hipótesis. exacto. Selecciono los datos según me van bien y luego lo presento en una conferencia diciendo, mira, yo creo que pasa esto. Y os lo vendo para que veáis que los científicos son mala gente, ¿vale? Que no deberían tener hijos, no sé, me invento, ¿eh? No, no, Pero hay entonces gente capaz de decir eso, sí. pero llegas a ese nivel de pseudociencia asquerosa, digamos, ¿no? Por simplificar demasiado o por creerte tú una teoría que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Vale? Pero lo que sí es verdad es que hay casos, como dices tú concretos, de que hay gente que padece autismo que tiene esta capacidad de hacer muy bien algunas tareas, ¿no? Pero por ahora no... Pero yo creo que no. no. Pero también hay muchas personas que estarían ya, que no tienen esta deficiencia, o como lo queramos llamar, ¿no? Comportamiento autista, ¿vale? Que también pueden ser genios, ¿vale? Yo No había está claro. leído que creo que... No sé si era la gente que es autista que tenía como falta de dopamina o cosas así, pero... Bueno, eso No, no lo sé. Eso vale. no estoy No, no, seguro. yo era de un libro y claro, ahora mismo no No, sabría porque decir nada. además el mundo de la dopamina es muy complicado porque aparecen algunas enfermedades y se habla mucho de ella como la gran
¿no? Como el gran transmisor, como el gran neurotransmisor que lo explica todo, ¿no? Sí, Y también se ha puesto de moda. Se ha puesto, exacto, se ha puesto de moda y yo no prefiero decir mucho porque no sé concretamente nada de ello, pero sí me angustia a veces que eso, ver en muchas partes, que te falta dopamina, que no sé qué, no sé cuántos, o un chute de dopamina, ¿sabes? Aparece continuamente como un recurso muy barato, ¿no? No, sí, de hecho ahora bueno, más el año pasado yo vi muchísimos vídeos de detox de dopamina, que era que detox, que es como que Sí. durante Vale. un tiempo, bueno, depende, hay gente que lo hacía un mes entero, ni escuchabas música, ni te cogías el móvil, pero ni hacías nada que pudiese tener dopamina, pues para, en teoría, volver a los niveles normales de dopamina, porque como últimamente pues se supone que la sobreestimulación hace que tus niveles de dopamina como que cada vez requieras más. Vale. Eso es lo que se dice. Evidentemente, ahora lo que estamos hablando ahora, no tenemos ni idea, tipo, cogedlo con pinzas. Sí, sí, sí. Vale. Sí, pero es verdad que esto, por desgracia, está pasando mucho, ¿no? Y hay muchos libros estos de autoayuda, pseudociencia un poco barata, ¿no? Que van en esta dirección. Sí, también, ¿no? utilizan... Cada vez es como que intentan coger algo de ciencia. Correcto, sí. Y Manipularlo. después, claro, o sea, hay mucha pseudociencia como tal, hay que tener mucho cuidado. La gente que quiera leer libros de autoayuda, hay libros de autoayuda que están basados en ciencia y libros que no están basados en ciencia y dicen que están basados en ciencia, así que mirad muy bien las fuentes que... Sí, además fácilmente hay una docena de neurotransmisores que lo que se encargan es de facilitar la comunicación de ciertos circuitos neuronales cuando hace falta, ¿vale? O, por ejemplo, de hecho, la dopamina es uno de los muchos, pero, por ejemplo, las neuronas se comunican entre ellas mediante lo que se llama glutamato, ¿vale? Glutamato es el mayor, digamos, neurotransmisor que tenemos en el cerebro. Y también hay mucha gente que, vamos a hablar de glutamato, si está o no en la comida, ¿sabes? Estas historias, ¿no? Sí. De la que se habla mucho, ¿vale? Y también, es decir, para cada neurotransmisor tú te puedes montar, si quieres, una película suya, ¿vale? Bien su transmisor, digamos, perdón, el neurotransmisor correspondiente o su agonista, significa que una molécula que hace el equivalente, como la cafeína, por ejemplo, o su antagonista, que lo bloquea. Tú tienes toda la variedad posible, ¿vale? De los juegos que te puedes imaginar. Además, también entras ya en un mundo también de las drogas que se puede tomar la gente, que suelen ser agonistas o antagonistas de algo. Entras en un mundo extremadamente complejo, ¿vale? Y donde se mezcla ciencia con pseudociencia y con intereses y cosas así. Suele pasar siempre. Pasando más ahora, por ejemplo, antes de pasar si hay algo que ver con la inteligencia artificial, ¿las neuronas aprenden? ¿O qué significa aprender? ¿Aprender en qué contexto? Bueno, no, neurona no, pero circuitos sí. Circuitos sí, ¿cómo? Circuitos, sí, a nivel de neurona no puedes decir que aprendan, pero el circuito sí en el sentido de que tú moldeas las conexiones en un circuito, ¿vale? Para que cuando una neurona o un grupo de neuronas disparen, fomenten la propagación de información en una cierta cadena, ¿vale? Es decir, entonces tú lo que haces es algunas conexiones las haces más fuertes, otras más débiles, otras aumentas muchísimo, digamos, la densidad de receptores de neurotransmisores, ¿vale? Y jugando con todo esto, lo que decía, ¿no? Tú puedes, a partir de un pequeño estímulo, este pequeño estímulo provoca un tren de activaciones, que ese tren de activaciones codifica, por ejemplo, un conocimiento, o una memoria, o alguna cosa, ¿vale? O un dato. Por ejemplo, cuando tú quieres sumar 2 más 2, pues mentalmente, en algún lugar, ¿vale? Tú guardas la información del 2, otra información de otro 2, ¿vale? Y luego la operación de suma, ¿vale? Y luego cuando lo has hecho, bueno, digo 3 más 2, pero con 1000 más 500, lo que sea, ¿no? Pero luego esta información la borras, es decir, es lo que se llama, digamos, memoria de corta duración, ¿no? Memoria corta, ¿no? De que tú guardas información temporal y luego la borras. Con lo cual sí, los circuitos memorizan cosas y algunas veces te interesa que sea a corto plazo y otras veces a largo plazo, según un poco tus necesidades. Claro. ¿Vale? Y está un poco, es decir, información a corto plazo, pues sumar, restar, hacer preguntas, dialogar con gente. A largo plazo, pues andar, por ejemplo. ¿Tu nombre? Claro, como identidad, ¿no? Exacto, sí, exacto. O bien, exacto. Información que tú usas mucho, pues la guardas bien o que es vital para ti, ¿vale? Pero luego también todo está el tema de que hemos de aprender a andar, por ejemplo, ¿vale?
y luego hemos de aprender a ver, aunque no lo parezca. Es decir, los circuitos que controlan la visión, ¿vale? Tú los has de ir refinando a medida que vas viendo objetos y vas experimentando, por ejemplo, para predecir velocidades, para intentar cuantificar distancias a las que están los objetos, ¿vale? ¿Qué tarda un niño? ¿Un año en poder ver y interactuar bien con objetos fácilmente? ¿No? Es decir, un niño al principio no sabe qué distancia están, por ejemplo, no sabe la velocidad de un objeto, no puede predecir la velocidad. Es decir, tiene un objeto, tú pondrás las manos para pillarlo, pero más o menos sabrás si llegas a tiempo o no llegas a tiempo, porque haces un cálculo de velocidad, ¿vale? Pues todo esto has de aprenderlo. Y por eso es cuando te decías tú, si aprendemos, sí, pero es más a nivel de circuito, entendido como que tú moldeas las conexiones entre neuronas. Para tus propios intereses como persona. Exacto, Como por eso supongo que también tiene que depender mucho de dónde hayas nacido, ¿no? Porque claro, tus necesidades aquí son mucho más diferentes, o sea, son diferentes a una aldea en África que no tenga otro tipo de vida, otro estilo de vida. Exacto, que esto por ejemplo la gente lo ha estudiado mucho comparando culturas occidentales con culturas africanas, ¿no? Que una persona en África te puede hablar fácilmente entre 5 y 10 idiomas o dialectos, porque para ti es vital que te puedas comunicar con el pueblo de al lado que habla un dialecto diferente o con el país vecino que tiene un idioma diferente. Para ti el entorno social de comunicación continua para comercio y eso es vital para ellos, con lo cual tú aprendes muchos idiomas y los tienes todos a la vez ahí guardados, ¿vale? Este tema de que la mayoría de catalanes somos bilingües, pues sí, mola mucho porque cambiamos de un idioma a otro, pero hay gente que aprende 5 idiomas de pequeñito porque los necesita por el entorno y cambia rápidamente de uno a otro sin ningún problema, ¿vale? Supongo que el hecho de la supervivencia es vital. Es fundamental. Exacto, que por ejemplo para nosotros nos puede parecer natural hablar catalán, castellano e inglés cada día, ¿no? Pero para un inglés que solo sabe inglés, no es que tenga ningún trauma, es que no le ha hecho falta quizá estudiar idiomas. Y luego se arrepiente porque piensa, hostia, si de pequeño hubiera yo estudiado idiomas, ahora hablaría unos cuantos. Sí. ¿No? ¿Es verdad que lo de cuando eres pequeño es mucho más fácil aprender idiomas? Sí, porque el cerebro en formación funciona mediante, digamos, una técnica que es que yo primero envío muchas neuronas y conexiones a donde más o menos tienen que ir, ¿vale? Para que el circuito funcione, pero envío de manera masiva neuronas y conexiones. Y luego voy eliminando sobre todo conexiones para que el circuito que yo tengo haga la función que le toque, ¿vale? Es decir, si por ejemplo quiero aprender a andar o quiero aprender a ver y interactuar con objetos, ¿vale? Pues el córtex, la corteza motora se va refinando para que yo pueda recibir información de mis piernas, ¿vale? Procesarla y dar otra información adicional para seguir andando bien o buscar el equilibrio correcto. Todo esto hay que aprenderlo. Y lo que se hace es eliminar conexiones hasta que te quedas con el circuito refinado óptimo, ¿vale? Claro. Y esto pasa cuando eres pequeño. Durante un intervalo de 4 o 5 años, típicamente, ¿vale? Pues tú estás todo el rato aprendiendo y refinando tus circuitos a toda velocidad. Y es la manera óptima porque si ahí aprendes cosas, normalmente las puedes guardar bien. Como aprender idiomas, ¿vale? O tocar el piano. Tocar el piano, puedes aprender a tocar el piano con 30 años si quieres. Pero si aprendes de pequeño, como que se te quedan ya muy bien moldeados los circuitos que te permiten tocar el piano de manera eficiente. Vale. Ahí está la gracia. Tendría que haber aprendido a tocar el piano hace tiempo. Pero nada te impide hacerlo de mayor, pero te va a costar más. ¿Vale? Bueno, pero todos podéis con todo. No, y además también... Y piensa además que el cerebro es muy plástico, que la gente no es consciente de esto, ¿no? Sí, la gente piensa que en cuanto ya eres un poco adulto ya está todo perdido, tipo que es muy estático. No, pero el cerebro es muy, muy plástico. Y por ejemplo, la gente que por desgracia es ciega y tiene que leer con braille, pues lo que ocurre es que el dedo o los dedos que usas para leer braille, ¿vale? Se vuelven súper sensibles, ¿vale? Se reconfiguran partes del cerebro para que hagas este dedo súper sensible y que la información sensorial que tú recoges, ¿vale? Se procese quizá en partes del córtex visual recicladas para el braille, ¿sabes? Wow, eso... Sí, el cerebro puede reciclarse a sí mismo, si hace falta. Eso tiene sentido para cuando dicen, por ejemplo, alguien que es ciego o algo así, que los otros sentidos los... Sí, esto pasa, sí. Es decir,
buscas una manera de compensar la falta de un sensor, ¿vale? Intensificando el resto, ¿vale? O los otros. Sí, sí. Así que el cerebro, esto es importante recalcarlo, el cerebro es plástico y es durante la vida, durante toda la vida, no implica, Durante aunque toda la a lo vida, mejor de joven exacto. sea mucho más, Sí, ¿no? exacto. Entonces, puedes decir de manera sencilla que la capacidad plástica se va perdiendo con el tiempo. Tiene un pico cuando eres un baby, un niño pequeño, ¿vale? Ahí tienes un pico de plasticidad óptima y luego se va perdiendo, pero se mantiene. Vale, vale. Pero esto si hablas con un neurólogo, psicólogo, quizá te lo explicará mejor. Vale. ¿Vale? De idiomas, cuando lo que has dicho antes, ¿tiene sentido a lo mejor que alguien que sea bilingüe, por ejemplo, alguien que sepa castellano y catalán, tenga más fácil aprender inglés que alguien que solo sepa español? Sí, A nivel de facilidad. Sí, eso se ha estudiado. La gente que de manera natural maneja varios idiomas, le es más fácil y más incluso más divertido aprender otros idiomas. Vale. Esto sí, por ejemplo, yo conozco, yo que voy mucho a Japón por trabajo, los japoneses, por ejemplo, solo saben japonés y les cuesta muchísimo el inglés, ¿vale? Y ellos se lamentan de, ostras, quizá si de pequeño ya me hubieran educado con inglés, pues ahora ya me podría manejar mucho mejor por el mundo, ¿vale? Y cuando son ya más adultos, incluso por encima ya de 25 años, les cuesta horrores intentar integrar otro idioma. Bueno, también Sí, sí. porque sí, el inglés, por ejemplo, es súper diferente al Además es súper japonés, diferente. claro. Además es súper diferente, ¿no? Incluso hay estudios, pero no sé si son del todo correctos, ¿eh? Que si aprendes algunos idiomas concretos, luego te es más fácil aprender otros. Pero no sé si es verdad, si es realmente verdad o no. Obviamente, los idiomas que tengan la misma raíz, por ejemplo, alemán y holandés, o Ahora, las lenguas castellano, catalán, románicas. francés, ¿no? Sí. Que todos son románicos, que estos tres son románicos, entonces sí, es más fácil cambiar de uno a otro, ¿no? Y aprenderlo, ¿no? Pero así de pronto ponerte a hablar ruso, por ejemplo, no, bueno, lleva trabajo. Pero por ejemplo, Sí. hace poco leía no sé dónde que la gente que sabe ruso, por alguna razón, le es muy fácil aprender español, pero no al revés. Pero no sé si era así un poco de trampilla. Bueno, a lo mejor no se ha profundizado en el tema. Exacto, sí, sí. Es una Que a teoría. veces ves estas noticias que son como un poco espectaculares, pero no sabes el contexto real de si se ha hecho un buen estudio o no, ¿sabes? Bueno, eso Bueno, pasa. ya veremos. Ahora, cuando el otro día pasé por tu despacho, me enseñaste un mini El robot. robot, sí. Y yo quería saber, tiene que ver, por ejemplo, ¿veremos en el futuro algún tipo de ordenador que esté basado en neuronas vivas? La gente lo quiere, pero la gente se animó muchísimo y es mucho más difícil de lo que parece. El problema es que la gracia de un ordenador electrónico es que tú tienes una arquitectura fija, ¿vale? Una arquitectura fija sobre la cual tú puedes guardar información, ¿vale? Pero tú tienes una arquitectura que eso hace que el ordenador como sistema base funcione bien, ¿vale? Y sea reproducible, le das a, si quieres que A lleve a B, te pones A y te saldrá B, ¿vale? Típicamente es confiable. Pero claro, si tú intentas usar neuronas biológicas, mientras tú vas manipulando y la información que tú quieres investigar en ese ordenador biológico, quizá la biología misma está cambiando. Y está cambiando quizá de una manera que no puedes controlar. Es decir, los ordenadores biológicos suenan súper bonitos, pero quizá están cambiando mientras tú vas haciendo operaciones en ellos, ¿vale? Claro. Y eso es muy difícil de llegar a entenderlo bien y llegar a ajustarlo, ¿vale? Pasa igual que con nuestro cerebro. Depende, has de hacer una tarea, depende de si estás de buen humor, la harás mejor o la harás peor, quizá, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces, no puedes quizá tener un ordenador biológico que te esté fallando continuamente. Claro, el otro está más controlado. Porque se le va la olla, claro. con cariño, ¿no? Pero ese es un poco el drama. Pero es un campo de investigación muy potente, ¿eh? Pero tú crees que en el futuro, vale, Yo creo que sí. ¿Pero tú crees que superará la inteligencia artificial? Bueno, ¿en qué sentido? Ay, Tipo, perdón. no. A nivel de potencia, o sea, que tú puedes utilizar un ordenador biológico y te dé un resultado, ¿no? Y ahora que las inteligencias artificiales están a tope, Sí. sí pueden tener mejores resultados. El problema es que depende del contexto Y o que lo depende utilices. de la pregunta que tú le plantees o para qué lo utilices. Es
decir, es decir, nosotros, por ejemplo, como seres humanos, somos capaces de identificar objetos de manera mucho más precisa que una inteligencia artificial, ¿vale? Sí. Porque además les podemos poner un contexto, podemos intentar entender cómo pueden evolucionar, incluso predecir cómo van a evolucionar, cómo se van a mover, ¿vale? Esto lo hacemos infinitamente mejor que una inteligencia artificial, ¿vale? Eso sí, pero claro, intentar tú entrenar un sistema biológico para que te reconozca patrones no es tan fácil, ¿vale? Además, piensa que algo que nosotros tenemos como seres humanos que no tienen las máquinas, es que cuando analizamos las cosas les ponemos el contexto que nosotros tenemos integrado, ¿vale? Mientras que una máquina simplemente te dará un resultado sin contexto. Son números. Un resultado sin contexto, ¿vale? Y ahí está. Es decir, había el truco divertido que si tú pones una foto de cartón en una carretera de un policía, ¿vale? Una foto de cartón de un policía en la carretera, un coche inteligente verá que es un policía, pero una persona se da cuenta que es un cartón. ¿Me sigues? ¿Vale? La imagen es la misma, pero tú tienes el contexto de que, qué raro, eso no es tridimensional, algo falla, ¿no? ¿Vale? En fin, este tipo de cosas, ¿no? A veces las sombras de lo que hacen los objetos también te da información del contexto en el que está ese objeto. Y todo esto lo hacemos mucho mejor nosotros con neuronas biológicas que con neuronas artificiales. Además que nosotros con el coste de una bombilla, ¿vale? Energéticamente nuestro cerebro son pocos vatios, ¿vale? Y no kilovatios que tienen las inteligencias artificiales, ¿vale? El problema es que nosotros, justamente por eso, ¿no? Por el contexto del entorno, el contexto de tu experiencia, de cómo esa red neuronal se ha formado y qué entrenamiento he recibido, pues todo este contexto te puede llevar a que sí, reconozca información, pero te da quizá demasiada. Te intenta dar demasiadas cosas, ¿vale? Los objetos sí, pero en todo este contexto, ¿vale? Y además según todo lo que he experimentado durante el entrenamiento, ¿vale? Mientras que quizás te interesa más algo más fiable que esa electrónica, que te dice, mira, esto es un caballo, déjame en paz. Me da igual si es de cartón o es de verdad, ¿vale? Me da igual si está enfermo o está alegre, triste, me da igual, es un caballo, déjame tranquilo, ¿no? Por eso es difícil. Pero yo creo que se va a hacer, ¿eh? Yo creo que se va a hacer. ¿Pero tú crees que sería como construir un cerebro? O sea, evidentemente no en forma de cerebro, pero ¿tú crees que tiene que ver? Bueno, eso entraría en un problema ético. Claro. Pero no, lo que la gente está haciendo, y por ejemplo hay una empresa que se llama Cortical Labs en Australia, que justamente están construyendo ordenadores biológicos. O ellos reclaman que están haciendo ordenadores biológicos, ¿vale? Donde tú tienes eso, pues cultivos neuronales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, de células pluripotentes inducidas, ¿vale? Y tú, esta especie de red neuronal biológica, tú la entrenas para hacer diferentes actividades. Ellos lo usaron inicialmente para el juego de Pong, ¿vale? El juego ese de las varitas, sí, que te va a estar la pelota de un lado a otro, ¿vale? Ellos consiguieron demostrar que tú podías enseñar a un cultivo a jugar a un juego de ordenador. Ahora creo que también sacaron un vídeo muy divertido de jugando a Doom, el famoso juego Doom, ¿vale? El shooter. ¿Te suena? Bueno, es un shooter que lleva muchos años, 30 años ya creo, por el mundo, ¿vale? Es un shooter eres una persona que tiene que matar monstruos. Se llama Doom. Es muy famoso. Pues también demostraron que el cultivo podía aprender a interactuar en ese entorno, ¿vale? De momento hacen este tipo de cosas, pero su idea seria es hacer ordenadores biológicos, capaces de procesar información, incluso pensando mucho en el mundo médico. Es decir, que si yo tengo un sistema neuronal, una red neuronal, un cultivo, ¿vale? Funcionando correctamente, y yo le paso un producto químico concreto, pues si el sistema cambia en comportamiento, ver si el cambio de comportamiento me dice si ese producto químico pues es bueno, malo, le afecta de alguna manera, ¿vale? Para hacer sensores de toxicidad, cosas así, por ejemplo, ¿vale? Pero la idea es combinar a la larga en el futuro ordenadores biológicos, que ya veremos qué aplicaciones van a tener, ¿vale? Con ordenadores, digamos, electrónicos. La idea sería combinar los dos. Pero estamos lejos aún, ¿eh? Vale, vamos a entrar en un tema un poco farragoso, que es, porque claro, hablando sobre ordenadores biológicos, las implicaciones éticas que contienen. Sí. Y primero quería hablar sobre las implicaciones éticas, no de los ordenadores, sino en el caso en tu laboratorio, si tú, para hacer cosas, primero tienes que hablar con un comité de ética. Sí, nosotros, todos los experimentos que hacemos nosotros, nos lo aprueba un comité ético de la Universidad de Barcelona, además siguiendo leyes
catalanas, españolas y europeas, ¿vale? No tienes que cumplir todo. Tenemos inspecciones periódicas de que hacemos los experimentos de manera correcta. Y, por ejemplo, nosotros tenemos prohibido manipular animales vivos. Por ejemplo, es decir, cuando queremos hacer cultivos, hemos de ir a buscar la rata ya muerta en farmacia. Y la traemos muerta y manipulamos ya tejidos que además no tienen ningún peligro por sí mismos, ¿vale? De que no estás jugando con animales vivos, las manipulaciones que tú haces no tienen ningún peligro para el medio ambiente, un poco todo esto. Y que no estás creando No seres estás humanos. Y sobre todo, claro, es decir, pero claro, en mi caso, por ejemplo, de que yo trabajo con cultivos, claro, también éticamente que no estás tú haciendo manipulaciones que puedan crear controversia ética de que, por ejemplo, estés yo diseñando minicerebros de humanos en el laboratorio, ¿vale? Esto yo no podría hacerlo. Es decir, yo no podría empezar a cablear neuronas para intentar crear un cerebro a modo Frankenstein, ¿no? Eso no puedo hacer. No se puede hacer. No se puede hacer, ¿no? Hay regulaciones éticas bastante estrictas, ¿vale? ¿Has tenido algún problema de...? Sí, eso sí, porque a veces cuando tú haces un artículo interesante, hablas con el gabinete de prensa de la universidad, entonces con ellos haces tú una nota de prensa, que en esta nota de prensa está, digamos, aprobada por tanto científico como por la oficina de prensa, y entonces esta nota de prensa se envía a los periódicos. Pero los periódicos tienen la libertad de manipularla a su gusto, ¿vale? Para con frecuencia buscar el espectáculo. Claro, sensacionalista. Entonces, sí, y entonces es como ese juego tonto del teléfono, ¿no? Que sí. vas pasando información, la vas distorsionando y al final la última persona le recibe información que no tiene nada que ver con el original, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Las notas de prensa se pueden ir distorsionando poco a poco para buscar el espectáculo normalmente, ¿vale? O algo que llame mucho la atención, ¿vale? Y te puede llevar a la problemática de decir, por ejemplo, que nosotros hacemos cerebros en el laboratorio. Es decir, yo puedo decir, y mi nota de prensa lo decía así, hacemos cultivos neuronales en el laboratorio que tienen una actividad neuronal que estadísticamente se parece a la del cerebro, ¿vale? Vale. Guay. Teléfono y vas a parar, Jordi hace en el laboratorio cultivos que son cerebros. Claro. No es verdad. ¿Vale? Entonces después te persiguen, te dicen, Exacto, y ahí está el drama. Que pues, por desgracia vivimos en una sociedad donde el espectáculo manda, ¿no? Y las redes sociales mandan también, además que la gente quiere tragar información rápido y pasar a otra sin realmente analizarla, ¿no? Y por ejemplo, entonces se buscan titulares espectaculares y con frecuencia normalmente la gente se queda con el espectáculo del titular y no profundiza, ¿no? En fin, es el drama habitual que tenemos, ¿no? Pero sí he tenido problemas éticos de gente que me ha llamado o me ha enviado correos diciendo de que éticamente no puedo hacer eso, que quién me he creído que soy. Claro. Eso sí, hemos tenido dramas de estos, sí, sí. Bueno, Pero ya te digo, está todo extremadamente regulado. Igual que las células las células pluripotentes inducidas, ¿vale? Que son líneas celulares humanas, típicamente. Pues, por ejemplo, justamente no hay una regulación para que uno pueda usar justamente células madre, por ejemplo, embrionarias, está prohibido. No puedes usarlas para hacer experimentos, ¿vale? Te has de ir a esas células pluripotentes inducidas, ¿de acuerdo? Y hay mecanismos de control que continuamente vigilen de que tú, con estas células pluripotentes inducidas, no hagas ninguna cosa rara, ¿vale? Por ejemplo, hacer mutaciones, hacer cosas extrañas que puedan poner en peligro, por ejemplo, la población, ¿vale? Por ejemplo, yo también trabajo con virus. Es decir, para poder ver actividad de las neuronas que yo tengo en cultivo, tengo que usar un virus, y el virus codifica por una molécula fluorescente, ¿vale? Que esta molécula fluorescente se expresa en la neurona, ¿vale? Y entonces la neurona brilla cuando dispara, emite fluorescencia, que es lo que yo veo con mis cámaras, ¿vale? Es decir, yo uso un virus para transferir el material genético de esta proteína y para que la pueda expresar la neurona, ¿vale? Pero claro, el mundo de los virus es muy complejo. La gente que no entiende de virus se cree que vas a infectar todo el edificio de gente fluorescente. Pero es que los virus, hay muchos tipos de virus, hay virus que son extremadamente seguros, por ejemplo, los que usamos nosotros no son patógenos, es decir, no pueden reproducirse e infectar otras células. Tú infectas y ya está, y lo que está infectado
tienes ahí el material genético. Pero el virus no puede formarse de nuevo y irse a otras células. ¿Me sigues? No se puede es propagar. muy diferente, no puede propagarse. No hay una pandemia de repente. Exacto, no puede. Y entonces, dentro del mundo de los virus, que hay miles de ellos y con muchos mecanismos diferentes, tú puedes encontrar justamente el que te interese para trabajar de manera segura. Y ahí está también un poco el problema, ¿no? Que en el mundo que tenemos, también dentro de la ética, a veces cuesta mucho explicarle a un comité ético, cuesta mucho explicarle de que sí, yo voy a trabajar con virus, pero que son seguros. Aquí os doy toda la documentación de los biólogos moleculares que os certifican que esto es seguro, y a veces la gente tiene miedo. ¿Vale? Sí. Mi laboratorio, que está en un departamento de astronomía y astrofísica, por ejemplo, la gente le da como cosa que tengamos ahí neuronas vivas y además infectadas con virus, ¿no? La gente se siente un poco molesta, pero cuando les explicas todo cómo funciona, ya está. Es un entorno seguro. Y es divertido. Luego se ríen y todo muy divertido, ¿no? Sí. De hecho, todas las cosas que hacéis en cultivos de neuronas, para que pasen a nivel clínico, a nivel de hospitales, ¿pasa muchísimo tiempo? Pueden pasar décadas. No, la razón es que a veces tú quieres usar los cultivos para verificar que alguna idea para un tratamiento, algún medicamento, alguna terapia génica, ya sabes que ahora están muy de moda las terapias génicas, ¿no? Que es gente que tiene alguna anomalía claramente genética, tú le puedes poner células que son suyas en el fondo, ¿vale? Que son sus propias células modificadas, ¿vale? Para que ya no tengan esa enfermedad y en principio, poco a poco, las células, digamos, inyectadas en esa persona, poco a poco irán restableciendo, ¿vale?, la conectividad o la funcionalidad que tenía que hacer el sistema original sano, ¿vale? Pero entonces estas terapias génicas son extremadamente caras, son muy caras. Si buscas información, puede salir fácilmente 1 millón de euros por paciente, ¿vale? Son extremadamente caras porque es medicina explícita para una persona concreta con su genética, ¿vale? Si no podrías tener rechazo y cosas de estas, ¿vale? Con lo cual, a la práctica, cuando tú haces cultivos neuronales para hacer ciencia básica y mirar si un medicamento funciona o una terapia génica funciona, pues cuando esto lo ves y ves que está funcionando, empieza ya todo el proceso de hablar con médicos, decirles, mirad, esto creo que está funcionando a nivel de cultivo, ahora habría que empezar a ver cómo lo podemos trasladar poco a poco hacia humanos y que sea de manera segura, claro. Además, también entras también en este punto o problema ético de que hay mucha gente quizá que tiene una enfermedad terminal grave que diría, bueno, pues hacedme las pruebas que queráis, ¿vale? Que lo acepto, a ver si puedo de alguna manera curarme, ¿no? Pero luego también entras en la batalla ética de a veces que, vale, sí, esto lo aceptamos de que esa persona le hagas experimentos, pero quizá otros te denunciarán por intentar hacerle eso a una persona, ¿me sigues? Entras, bueno, como por desgracia hemos visto ahora con los temas de la eutanasia, ¿no? Que una persona puede decidir que quiere morir, pero quizá el contexto social no quiere. Entonces, ¿dónde está mis derechos y los derechos de la sociedad, ¿no? Entonces, entras en conflictos de estos. Claro. Y a nivel de cultivo, eso, desde una idea básica que funciona hasta trasladarlo a tratamientos médicos fiables, puede pasar muchísimo tiempo. ¿Sí? Tanto por la ciencia como por la ética, ¿vale? Y por el respeto a toda la sociedad, ¿no? Un poco. No, es que la gente yo creo que piensa que cuando a lo mejor se descubre algo, al momento ya está en hospital, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasó hace nada con lo de cáncer de páncreas. De repente la gente dice, bueno, cura al cáncer de páncreas. Eso no es real, de hecho puede pasar mucho tiempo hasta que de verdad se vean aplicaciones y la gente se piensa que a lo mejor el próximo mes ya estará disponible en las farmacias. Exacto. Claro. Y también piensa que todas las terapias génicas tardaron fácilmente 20 años o más en desarrollarse. Es muy complicado. Bueno, tiene que seguir un protocolo para que realmente después no vayas a dejar público algo y después no funcione de verdad. O sea, se hacen muchísimas pruebas antes de que sea disponible. Exacto. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, poco a poco, lo bueno es que prácticamente siempre la ciencia básica a corto o largo plazo acaba dando frutos muy importantes, ¿vale? Que es también el gran drama, ¿no? De por qué no vas directamente a trabajar con humanos. Bueno, pues porque según qué investigaciones quiera hacer, no puedo hacerlo. Éticamente no es posible, ¿no? Con lo cual doy pistas a nivel in vitro
y luego cuando se maduran estas pistas a nivel in vitro, entonces sí, quizá que ya puedes avanzar mucho más rápido hacia la persona humana, digamos, ¿no? Bueno, me comentabas lo de los robots, que eso es justamente la parte divertida esa que decías, que los robots lo que queremos hacer es ver si un cultivo neuronal es capaz de recibir información de un robot, procesarla y luego darle de vuelta información procesada al robot para que actúe en alguna dirección concreta, ¿no? Esto es muy, muy importante, por ejemplo, para mejorar los implantes. Eso es importante porque la gente quizá no es consciente que cuando tienes una persona ciega no puedes conectarle una cámara de vídeo a la cabeza. No puedes meterle un cable a la corteza visual y esperar que la persona entienda las imágenes que está viendo por la cámara de vídeo, ¿vale? No puedes, porque la codificación de la información es diferente. Con lo cual, muchos de los esfuerzos que se hacen en este mundo de la robótica es justamente intentar entender cómo un sistema biológico, en este caso neuronas, son capaces de procesar información de un mundo diferente como es el electrónico, procesarla correctamente para dar instrucciones, en este caso sería la corteza visual, ¿vale? Este puente entre electrónica y biología es muy complicado y por eso se hacen muchos experimentos con implantes, con robótica a diferentes niveles, ¿vale? Con prótesis, todo esto. Pero eso está avanzando mucho, pero aún queda mucho por hacer. ¿Y eso lo habéis hecho en vuestro grupo de investigación? Lo queremos hacer, colaboración con ingenieros electrónicos y gente de robótica. Queremos avanzar en esta dirección tanto como ciencia básica, para intentar entender cómo se pueden comunicar mundos con un idioma totalmente diferente, y también como ciencia aplicada para intentar ayudar mejor al desarrollo de prótesis, implantes y todo esto. Y además, desde un punto de vista científico, es también súper emocionante. Nos encanta. No, sí. Es un reto súper bonito, ¿no? ¿Y eso, por ejemplo, el pequeño robot que tienes ahí? Sí. ¿Cómo lo has montado? O sea, ¿quién lo ha montado? Ah, bueno, no, esos robots son baratísimos, valen 25 euros. Un robot de estos pequeñitos son casi como una especie de Lego, ¿sabes el Lego Technic? El Lego Technic, que son piezas de Lego pero que llevan motores, llevan sensores, pues es como un Lego Technic, ¿vale? Pero aún mucho más sencillo, ¿vale? Entonces tú compras las piezas, básicamente es una carcasa, una electrónica mínima, ruedas, sensores de todo tipo, y eso con una máquina Arduino, por ejemplo, o parecida, pues tú lo puedes leer información, pasarla al robot, pasarla al cultivo, el cultivo la procesa y luego la devuelve al robot, ¿vale? Pero es muy divertido y además yo creo que en clases de robótica hay gente que esto lo hace en muchos sitios. Tomar un robot, acoplarlo con sensores, con un mini ordenador y jugar con él a ver cómo interactúa. La parte nuestra es que la interacción no es de electrónica con electrónica, ¿vale? Programándole tareas, sino de electrónica a biología y al revés, ¿vale? Pero es muy emocionante. A nivel de prótesis, por ejemplo, ¿eso cómo sería? Tipo... Claro, a nivel de prótesis es que tú necesitas que la prótesis entienda la información que está enviando el cerebro. Y esa es la parte difícil. Pero claro, tu cerebro puede decir que quiere mover este brazo. Pero claro, tú has de convertir esa señal que está enviando el cerebro, esa señal biológica, tú la has de convertir a una señal que el ordenador del brazo robótico entienda. ¿Me sigues? Y eso es muy difícil. Pero se ha avanzado mucho, ¿eh? Además que, ¿dónde lees tú la información? Cuando tú das la orden de mover un brazo robotizado, esa orden, ¿dónde se origina? ¿Vale? ¿En qué contexto? ¿Quieres mover muy, muy rápido o muy lento? ¿Cómo se codifica estas ideas? Eso puede ser que en diferentes partes del cerebro a la vez. Bueno, sería la corteza motora que controla este brazo. Pero la orden, ¿de dónde viene? Es decir, seguro que va a parar en algún momento algo a la corteza motora que gobernará ese brazo. Pero dónde se ha formado la información y ha llegado hasta ahí es complejo, es complicado de entender. Wow. Con lo cual ahí es muy difícil, pero se han hecho muchos avances, ¿eh? Pero ya te digo, la parte siempre más complicada es este puente entre electrónica y biología. Y lo que quieres tú empezar ahora, bueno, un proyecto que te gustaría hacer con ingenieros electrónicos, creo que se llama. Sí. ¿Qué es en específico? Bueno, es ciencia básica de ver si yo puedo tomar un cultivo neuronal, ¿vale? El cultivo neuronal recibir estímulos que le envía el robot y que el cultivo neuronal sea capaz, ¿vale?, de dar órdenes que tengan sentido al robot para hacer una tarea. Por ejemplo, ir a esconderse de la luz, por ejemplo.
O que si hay un objeto que parpadea, pues que lo busque evitando, por ejemplo, una... ¿Cómo se llama? Ay, me sale maze en inglés. ¿Cómo se llama? Laberinto. Laberinto, gracias. Pues evitando un laberinto que llegue a donde está el foco de atención. Y eso, aunque parezca una tontería, tiene cierto interés a nivel, por ejemplo, de desarrollar robots de rescate. ¿Vale? Y es que se cree que en según qué ambientes, quizá un robot híbrido biológico-electrónico podría funcionar mejor que no uno que sea totalmente electrónico. Por ejemplo, bajo el agua, cosas así. ¿Vale? Wow. En fin, se desarrollan muchas ideas o, por ejemplo, si en un entorno en el que el sistema electrónico no puede recibir información, ¿vale?, del exterior para darle órdenes, que el sistema biológico pueda hacer ejecutar esas órdenes. ¿Vale? Por ejemplo, si tú intentas meterte en algún lugar peligroso con alta radiación, quizá te puedes proteger bien a tu parte biológica, ¿vale? Pero seguramente la radiación misma quizá impide que tú puedas enviarle señales correctas a la parte electrónica, ¿no? Pues igual el sistema biológico puede ayudar a la parte electrónica a ir al lugar correcto, ¿vale? Y para analizar quizá una fuga o algo, ¿no? En fin, todo esto se plantea muchísimo. Y además incluso hay como una especie de paranoia divertida que tú puedes hacer cultivos neuronales que también sean como los malos en un videojuego, ¿vale? Porque en lugar de tener los malos programados electrónicamente, ¿vale?, que hacen tareas con frecuencia muy parecidas, pues que un cultivo neuronal les pueda pasar, ¿sabes?, como cosas esporádicas, como cambios radicales de comportamiento, alguna cosa que haga el juego quizá más interesante, ¿no? Eso también se discute, ¿vale? Pero a mí también me molestaría el tema ético de tener un sistema vivo, biológico, que tú no usas para jugar. A mí eso a mí me molestaría mucho. Pero hay gente que lo está explorando. Bueno, probablemente empresas de videojuegos estarán a tope Ya. y en temas éticos últimamente lo de redes sociales y cosas de videojuegos no. No, perdón, pero también te decía de que eso, ¿no?, que las personas que hacían este juego de Pong o de Doom, estas personas lo hacían sobre todo para intentar entender la ciencia básica Sí. de cómo consigo que mi cultivo interactúe con un entorno realista. Sí, o sea que Sí. no era a nivel de interés económico ni nada, era realmente para los pasos previos a poder hacerlo con... Exacto, es decir, hay gente que de manera divertida hace ya 30 años, hacía gente que intentaba conectar un cultivo neuronal a un flight simulator sencillito para ver si el avión lo podía mantener, digamos, recto, ¿no? Cosas así, ¿sabes? Algo muy, muy sencillo para ver si el feedback funciona. El feedback es la retroalimentación, ver si hay comunicación correcta, ¿vale? Vale. En fin, es muy divertido. En poco vamos a acabar la entrevista. Sí. Me está gustando muchísimo. La verdad es que el cerebro de por sí ya puede parecer algo interesante, pero me parece muy fascinante. De hecho, las áreas de investigación, o sea, no sabía que se investigaba de tantas perspectivas diferentes el cerebro. Y bueno, es que además algo que no he comentado es que no solo haces experimentos a nivel in vitro, que los intentas cuando puedes, ¿no?, comparar con lo que les pasa a pacientes de verdad, sino que además tienes todo un contexto paralelo que es hacer modelos teóricos y modelos de simulaciones numéricas. Es decir, todo lo que yo veo en mi cultivo lo puedo intentar simular en un ordenador. Pongo neuronas, pongo conexiones, pongo actividad, analizo la actividad, veo si se parece o no a lo del cultivo. Es decir, hay un potencial enorme que se llama neurociencia computacional, que intenta replicar en un ordenador lo que yo veo en los experimentos. Y ahí también hay centenares de miles de personas trabajando en esto, ¿vale? Wow. ¿Y tú que has estado, por ejemplo, aplicando física y matemáticas en todo lo que son neuronas, ya para hablar a futuros, ¿tú crees que estamos más cerca de entender lo que es la conciencia, por ejemplo? Es un problema, eso es muy, muy difícil. Muy difícil porque primero aún no tenemos una definición clara de conciencia. Incluso hay congresos enteros que se dedican a debatir el tema este. Por eso, y además se hacen experimentos muy divertidos de poner animales delante de espejos, a ver si se reconocen a sí mismos o no. Es decir, la conciencia, dónde está y cómo emerge, no está demasiado claro aún. No hay una definición clara. También entras en problemas también ya incluso religiosos, ¿no? De cuándo se codifica la conciencia, ¿no? A partir de qué momento una persona a punto de nacer es consciente o no, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, ¿no?
Entonces en dilemas muy complicados. Pero ya te digo, la conciencia, ¿cómo se define? Es la capacidad de que tú te reconozcas a ti mismo, ¿no? De que seas consciente del entorno, de que seas consciente de que en el entorno hay otras personas, otros animales, otros ambientes, ¿vale? En los que tú interactúas. Todo esto es muy complejo. Es muy, muy complejo. Ya te digo, hay gente que trabaja en esto en Barcelona, justamente. Gustavo Deco es un profesor en la Universidad Pompeu Fabra que trabaja en esto. Y le gusta mucho el tema. Y en su equipo de investigación hay filósofos, matemáticos, físicos, un poco de todo, ¿vale? Neurocientíficos, para intentar entender las claves que te permiten hacer una descripción formal y luego hacer experimentos, un poco ver la conciencia, los límites que tiene, ¿vale? Si se puede ir más allá o no. En fin, todo esto. Piensa, por ejemplo, que incluso hay ahora debate en la otra dirección. Por ejemplo, vale, hay un cerebro humano muy guay, pero si yo tengo una comunidad de 1 millón de hormigas, ¿hay una especie de conciencia colectiva ahí o no? Yo sé que esto lo he estado leyendo, tipo de comportamientos en comunidad. Sí, exacto. Pero, o sea, no sé mucho más, pero simplemente me había leído de que están investigando sobre ello, ¿no? Eso se llama cognición distribuida, o la gente lo quiere llamar, se llama distributed computing, distributed cognition en inglés, y ahora se está hablando muchísimo de ello para ver si realmente se puede demostrar que cuando tú tienes una población, en este caso, ¿no?, de minicerebros que se comunican químicamente, que sería el caso de las neuronas, ¿no?, ver si de alguna manera aparece un ente superior, colectivo, que gobierna toda la población. Yo creo que deberías hablar con Ricard Soler. Bueno, Ricard Soler, o a la gente que nos escuche, Ricard Soler es una de las personas que trabaja en estos aspectos. Y además es una persona que hace cosas maravillosas a nivel de ciencia y te lo recomiendo. Igual que Gustavo Deco. ¿Qué es lo que a lo mejor durante toda tu investigación más te ha sorprendido del cerebro que hayas aprendido? Más me ha sorprendido... quizá, vale. Quizá me ha sorprendido porque no me lo esperaba, es la capacidad de los cultivos de repararse a sí mismos. Eso es quizá lo que más me ha alucinado, de que tú puedes, que dentro de lo que te contaba antes, ¿no?, del ictus, de modelos in vitro, de ictus sencillo, de que tú puedas hacerle perturbaciones y daño al sistema y que el sistema una y otra vez sea capaz de autoarreglarse de alguna manera, ¿no? Hasta ahí, hasta donde llegue, ¿no? Pero esta capacidad de siempre seguir adelante, ¿no? Es muy emocionante. Fantástico. No, Sí, a mí sí. también. A mí me gustó muchísimo. Sí, sí. Además nos sorprendió porque tenemos artículos publicados y siempre nos ha fascinado esta capacidad de autorreparación, ¿no? Porque la gente creía que no era posible, pero sí, sí. Incluso inicialmente la gente se creía que era imposible que tú pudieras tomar neuronas y ponerlas en tomar neuronas de un animal, ¿vale?, y ponerlas en un cultivo y que se autoorganizaran, ¿vale?, y formaran un sistema de nuevo de cero, ¿no? La gente creía que era imposible y mira, ahí está. Wow. Es muy emocionante, sí, sí. Vale. Y supongo que también me emocionaré igual cuando vea que un robot es capaz de comunicarse con un cultivo y al revés. Me Eso parecerá sería... fascinante. Que bueno, que hay gente que lo ha hecho, ¿eh? Hay artículos en la literatura donde hay gente ya empieza a demostrar que es viable, ¿vale? Incluso hay gente que lo llama ya incluso cyborgs. La gente empieza a usar nomenclatura así de ciencia ficción, donde cyborg es un ordenador biológico, ¿vale? Que tú lo puedes entrenar. O sea, hay gente que ya está trabajando o que lo combinas con un chip electrónico. ¿Sabes? Hay cosas de estas que empiezan ya a moverse por el mundo que son súper emocionantes. Vale, pues antes de preguntarte las 3 personas que quieras nominar para que yo le haga una entrevista, aunque ya Sí, hay sí, 2 sí. personas que ya me ha mencionado, quería preguntarte si había algo que quisieses añadir que a lo mejor durante la entrevista pues se te ha quedado ahí y dicho y al final no lo has dicho, o si no, pues nada, continuamos. No, solo que es un mundo que es a veces complicado porque hacer ciencia es difícil, requiere un gran sacrificio, ¿vale? Entonces lo que sí me gustaría es animar a la gente joven a hacer ciencia, porque es muy bonita. Es muy bonita. A pesar del sacrificio, es algo que luego cuando ves que algo que tú has diseñado, que has pensado funciona, pues es muy reconfortante, ¿no? Genera muchas alegrías. Sobre todo motivar también a que vengan más mujeres a la ciencia, que esto siempre es importante, sobre todo en países donde a las mujeres no se las trata bien, ¿no? Eso siempre es bonito, ¿no? Que hombres y mujeres los dos por igual, ¿no? Sí. Participen en el mundo científico, ¿vale? Sobre todo, yo hago mucha divulgación científica, intento que, bueno, en los días de la niña, la mujer en la ciencia, pues motivar mucho.
que es un camino quizá duro, pero es muy reconfortante, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Y ya está. Y solo también me gustaría comentar el tema de la pseudociencia, que la gente no se enamore de noticias espectaculares súper rápido, ¿no? Sino también que reflexione, que por desgracia la pseudociencia, detrás de ella hay todo un entorno económico que vive mucho, mucho de ella, ¿vale? Ya lo sabemos. Sí. Que si amuletos de todo tipo, astrología, ya lo sabemos, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Alimentos mágicos que harán tu cerebro maravilloso, este tipo de cosas, ¿no? Que la gente vaya con cuidado, que estas cosas, bueno, vigilar, que hay negocio detrás. Sí, y yo entiendo que en algunos momentos hay gente que está en un momento más vulnerable y suele caer más en... que sí que es verdad que hay cosas que son naturales y que sí que funcionan, pero siempre antes de hacer cualquier cosa, por favor, verificad las fuentes. Sé que hay a veces que nos gustaría que la ciencia estuviese mucho más adelantada de lo que está, pero a veces no lo está y no hay respuestas para todo, y eso no implica que se puedan llenar con cosas que no tienen ningún tipo de evidencia científica. Sí, además esto un poco liga con el gran drama, yo creo que del mundo de hoy día, ¿no? La gente quiere ser eternamente joven, la gente quiere tener la salud perfecta siempre, Sí. ¿vale? Y es un poco, estamos distorsionando la sociedad donde no aceptamos a gente mayor, según cómo, ¿no? La rechazamos con mucha frecuencia, ¿no? En la sociedad que tenemos, ¿no? Y que no entendemos de que este ciclo natural, ¿no? De que eres joven pero no para siempre, y es así, es aceptarlo, ¿vale? Pues un poco también de disfrutar de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y que no obsesionarse con el físico, no obsesionarse con la salud, tampoco, ¿vale? Y no buscar siempre la cosa mágica que te lo cura todo, ¿no? O que te lo arregla todo, ¿vale? Ser más autocrítico, ¿no? Jordi, tienes la oportunidad de nominar a 3 personas para que yo les haga una entrevista. Vale. Yo recomiendo a Ricard Soler, que trabaja en aspectos de la evolución de la humanidad y aspectos de cognición distribuida, y si las hormigas son o no inteligentes, estas cosas que son muy divertidas, ¿vale? Luego te recomiendo Gustavo Deco, que trabaja en neurociencia a nivel de cerebro, hace también simulaciones numéricas, hace modelos biofísicos muy bonitos de cerebro, y además está también trabajando en conceptos de conciencia y son muy, muy interesantes. ¿Okay? Hace cosas muy bonitas. Y luego Gemma Marfany, que es divulgadora científica, una gran bióloga que tenemos en casa, que sabe mucho de todo y que te puede dar también, digamos, ideas muy bonitas de cómo es la biología actual y hacia dónde va, por ejemplo. Wow. ¿Vale? Personas muy interesantes, ¿eh? Sí, muy interesantes, sí, yo te las recomiendo. Son muy buena gente, además te lo pasarás súper bien hablando con ellas. Qué bien. Sí, aprenderás mucho, son muy buena gente. Sí. Pues voy a recordar antes de nada que esta entrevista es en colaboración con el grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física, que os tenéis que apuntar si sois estudiantes de física, ya y estás perdiendo el tiempo para irse a inscribirte. Estará en la descripción el link a la web. Y decirte que muchísimas gracias por venir aquí y poder explicarnos a todos y poder aprender del cerebro. Ha sido un honor tenerte en el canal. Muchas gracias por todo y un placer. Nos vemos a la próxima. Sí. Gracias.